Hola, soy Estefanía y voy a explicar el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 de esta ley. Capítulo 6. Documentación del MENA. Apartado primero. Documentación provisional. La Policía de Extranjería, en un periodo máximo de 72 horas, debe de enviar a la entidad pública de protección de menores o al director del Centro de Protección de Menores una ficha de inscripción MENA para que el menor sea identificado. Apartado 2. Repatriación del MENA. La delegación y subdelegación del gobierno son centros directivos que tienen competencia para repatriar al menor. Apartado 3. Residencia del MENA. 1. Tramitación, elevación de la propuesta por la entidad pública de la protección de menores. A. Plazo para realizar esta propuesta. Las gestiones para saber si el menor va a ser repatriado u obtener su pasaporte deben de realizarse con mayor rapidez. Conforme lo recogido en el REX, al pasar 3 días desde la llegada del menor al Centro de Protección de Menores, la entidad pública de protección de menores puede pedir su residencia. B. Documentos que debe presentar la entidad pública de protección de menores. 1. Una fotocopia del pasaporte o el viaje en vigor en España. Si el menor no tiene pasaporte, puede acreditarlo con su cédula de identificación. 2. Documento acreditativo de la persona física que es representante de la entidad pública de protección de menores. 3. Otro documento acreditativo de la acogida, tutela entre el menor y la entidad pública de protección de menores. Y 4. Solicitud de la autorización. Apartado C. Tramitación de oficio del expediente por la delegación o subdelegación del gobierno ante la omisión injustificada de la propuesta. Por causa injustificada, si la entidad pública de protección de menores no pide la residencia del menor MENA, la delegación o subdelegación del gobierno está competente para hacerlo. Por lo tanto, la Oficina de Extranjería se pone en contacto con el menor a través de la entidad pública de protección de menores para pedirle los requisitos para esta solicitud. 2. Resolución, notificación del expediente y actuaciones posteriores. A. Plazos. La delegación o subdelegación del gobierno resolverá notificar a la resolución del MENA, máximo en el plazo de un mes. Además, la resolución será comunicada al Ministerio Fiscal y a la Brigada de Extranjería y Fronteras del CNP en un periodo de 10 días. Inscripción registral. El Ministerio Fiscal verificará si la resolución está inscrita en el RMENA. C. Solicitud de la tarjeta de la entidad del extranjero. La persona que acompaña al menor podrá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero en la oficina de extranjería o en la comisaría del CNP. 3. Disposición común. Plazo máximo para otorgar la autorización de la residencia. La tramitación de estos trámites y del expediente para que el menor tenga la residencia se realizará con una mayor rapidez y cuando pase un máximo de 9 meses, la delegación o subdelegación del gobierno autorizará la residencia del menor. Capítulo 7. Guarda y tutela del MENA.
Apartado primero. Actuación de la entidad pública de protección de menores. La entidad pública de protección de menores se hará cargo de la tutela del menor y cuando la tutela sea urgente, la entidad deberá de comunicar al CNP y al Ministerio Fiscal los datos del menor para la inscripción del RMENA. Además, la entidad debe de realizar una indagación para dictaminar si el menor está en una situación de desamparo o si se puede realizar una reagrupación familiar, bien en España, con su familia o en su país de origen. Una vez transcurrido un máximo de 3 meses, la entidad pública de protección de menores se hará cargo con la tutela del menor. Mensualmente, la entidad pública de protección de menores remitirá al Ministerio Fiscal y a la delegación o subdelegación del gobierno el listado de los menas que están bajo su protección. Apartado 2. Petición de la información del RMENA. La entidad pública de protección de menores, a través del Ministerio Fiscal, podrá dirigirse al CNP para informarse sobre el RMENA que esté bajo su protección. Esta información siempre va a ser utilizada para el bien del menor. Apartado 3. Apartado tercero. Actuaciones de supervisión del Ministerio Fiscal del correcto ejercicio de las funciones asignadas a la entidad pública de protección de menores. La fuga de un menor del centro de protección de menores no significa la extinción de tutela. Además, las secciones de menores de las fiscalías en las entidades públicas de protección de menores deberán de realizar un seguimiento a estas últimas que ejerzan las funciones tutelares mediante un convenio. Ejemplo, organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de menores. Y por último, voy a proceder a explicar el capítulo 8 llamado Medidas de seguimiento y de coordinación. Apartado primero, coordinación del RMENA. Para el cumplimiento del capítulo 2, el fiscal delegado de extranjería controlará dentro de los primeros 15 días del mes que le sea remitido a él y al responsable de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras los datos del menor. Por otro lado, el Ministerio Fiscal dará instrucciones y tomará medidas para los menas que ya se encontraban bajo el sistema de protección para que sean reseñados policialmente y que por el CNP sean inscritos para el RMENA. Además, también el Ministerio Fiscal dará instrucciones y optará medidas para cualquier resolución dictada por la entidad pública de protección de menores, y que sean comunicadas a las brigadas provinciales de extranjerías y fronteriza y CNP para la inscripción del RMENA. Y por último, todos los miembros del Ministerio Fiscal tendrán una información y acceso libre y directo al RMENA. Y para concluir, apartado segundo, reuniones de seguimiento. Cada provincia en un periodo mínimo semestral. En cada provincia el Ministerio Fiscal convocará una reunión de trabajo para seguir el seguimiento de las entidades públicas de la protección de menores. Y en esta reunión se presentará mandos policiales y se tomará en una acta el contenido de la reunión y que será remitida a la Secretaría de Inmigración e Inmigración. Con esto he terminado.